llevamos como 15 días de gobierno nuevo, que es interesante porque me parece que el país está como calmo, tranquilo, Ya sereno. Problemas en la Asamblea. No, está calmo, tranquilo y sereno en términos de la expectativa que hay. Me parece que claro. ha arrancado con confianza pública muy sólida, muy fuerte. Sí. Y se siente, digamos, una maquinaria que va funcionando. Eso no evita y no elimina que haya oposición política y haya control político y haya algunas pulgas ahí molestando, digamos, al proceso, pero de alguna manera uno sí siente pasos firmes, son pasos de elefante, caminando ahí. Con cierta armonía. No sé si van a dejar huella como pasos de elefante, pero al final de cuentas, al final uno siente que hay tranquilidad. Y el presidente, curiosamente, ha mantenido en estos primeros 15 días una gran discreción pública, no es el protagonista, no es el centro de mesa, no es el florero, ni es el muerto de la vela. Me parece que ahí hay algo importante. Sus dos alfiles, me parece a mí, el ministro de la presidencia se la está jugando muy bien. Muy bien. Y me parece que Juan Carlos Mendoza está haciendo lo propio en la parte comunicativa, ¿no? Me parece. Han ido nombrando las figuras claves. Están esperando que todavía están nombrando gente. Que la ministra de Hacienda vaya a la Asamblea a conversar sobre el proyecto. Bueno, pero es que ya hay instrucción de Consejo de Gobierno de que los ministros deben ir a la Asamblea Legislativa cada vez que los llamen y que tengan una relación más estrecha y directa. Y eso me parece muy bien. Muy bien, claro. Muy bien. Sobre todo y no solo porque los llamen, sino por iniciativa propia. Porque no evita, digamos, la relación entre poderes públicos, no evita que un ministro pueda hacer solicitud al plenario legislativo para ir a exponer algún tema de interés de algún trámite de proyectos de ley que haya. Yo recuerdo en época de Roberto Rojas, que era canciller de la República, que en una situación de conflicto con Nicaragua pidió una sesión secreta del Congreso de la República, de la Asamblea Legislativa, para él ir a exponer cuál era la posición de gobierno, informarle a los diputados para que apoyaran gestiones de gobierno. Y eso me pareció extraordinario. Y entonces yo estuve justo en esa sesión parlamentaria viendo, y entonces desconectan todo y es mudo, digamos, para efectos exteriores de la sesión del recinto parlamentario, no sale ni un solo ruido, porque eso siempre tiene micrófonos abiertos al interior del edificio, al interior de la sala de prensa, y ahí se bloquea todo eso y solo oyen los diputados y solo discuten los diputados y lo que sea, y es sesión secreta y se declara secreta. Bueno, en este caso que los ministros vayan a la Asamblea me parece estupendo y bueno, me parece que le produce mucho diálogo. Aquí lo interesante también es que en un nombramiento que hicieron reciente de una viceministra en Relaciones Exteriores, al día siguiente la viceministra renunció por críticas que hicieron de una situación laboral que ella había tenido con la Cancillería. No se dejó con carajadas. Aquí está la renuncia, y le quitó un hueso con hormigas al gobierno. Me pareció una actitud muy correcta, muy elegante, muy prudente, muy elegante de la funcionaria que sigue siendo funcionaria de la Cancillería y que no quería hacerle ningún problema al gobierno. Porque si se trataba ya de buscarle pulgas, con eso iban a estar fregando un rato. Sí, probablemente. Entonces me parece que está arrancando bien, con buen pie por ahora. La discusión del problema fiscal está en tema central de la Asamblea y del gobierno. Y los sectores económicos ahí están. Bueno, obviamente los sindicatos un poco en contra, pero están ahí, digamos, apuntando, me parece correctamente, a las cosas esenciales. Se han mantenido en algunas instituciones funcionarios que venían del gobierno anterior, lo cual le da continuidad en la gestión, ¿verdad? Yo creo que está arrancando bien, me parece, no sé, por la hora nosotros, digamos, de la perspectiva y de la mía propia, digamos, de control y de percepción política y de crítica, pues me parece que por ahora va bien, ahora, vamos a ver. Ahí, no, eso yo estoy de acuerdo, no veo como que haya una voluntad por ejemplo, de los partidos políticos de dilapidar las ventajas que se derivaron de la conformación de un gobierno pluripartidista. Sí. El mismo Partido de Liberación Nacional, que no está dentro de... puede haber algún liberacionista metido, pero no por
Sí, sí, así es. No por el partido. Por el sí. partido. Sin embargo, hay ahí en la red, y eso es otra historia, a ver, deja una cierta virulencia de sectores vinculados al PIN, al PIN no, al viejo PIN, porque ahora el PIN nuevo Sí. no es el que era hace unas semanas, y al Renovación Nacional. Pero es un poco, pienso yo, contraproducente para ellos, a mí me parece, porque no creo que haya la colectividad esté deseando que haya una ruptura de un proceso que apenas se está iniciando y que es novedoso. Como quiera que sea, es novedoso. Ahora, uno puede pensar que de aquí a 100 días, como se habla siempre, de los primeros 100 días, se noten fisuras y los problemas, pero por el momento... No, eso es cierto. Y digamos, en la estrategia de los 100 días hay que avanzar más. Apenas llevamos menos de 15 días. Claro, ahí sí que... Pero hay que esperar. Y la otra cosa interesante me pareció en estos días fue el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República diciendo que el pronunciamiento de la Corte Centroamericana, de la Corte Interamericana, es absolutamente aplicable a Costa Rica. Y eso generó ya instrucciones para que se empiecen a hacer algunas modificaciones que son de forma, pues al final quitar la casilla donde dice sexo femenino, sexo masculino, una F, una M, la cédula no tiene ninguna Yo importancia. creía que era fanático y moderado eso. Bueno. Sexo fanático y sexo moderado. No. Porque dice sexo, F, fanático, M, moderado. Sí, claro. Eso no tiene ninguna importancia. Vos sabes que yo, así, juro que no le había puesto en ningún momento atención al hecho de que en la cédula estaba eso. Y si se hubieran equivocado, yo hubiera provocado algunos conflictos en alguna parte. Pero no, No, sí es cierto. sí, ahí está. Y aquí está, F, M, dice, sí, claro. Pero por ejemplo, en la cédula ya eliminaron los nombres de los padres. Bueno, Ya sí, No hace años. existía antes. No ando con cédula. Oye, no sé dónde la dejé. Lo puede tener migración, tengan cuidado. Y yo creo que también podría ser frecuencia modulada. FM, claro. Entonces, la cédula sí tiene eso, pero esa particulilla ahí ya se le quita y ya no pasa nada. Al final va a quedar igual. Alguien salió protestando, pero en chusco, ¿verdad? Porque en la licencia de conducir no está. yo no me fijo a ver si, pero me dijo que no. No está. En la licencia de conducir no dice. Dice la M, pero no es de... Es el tipo, no dice nada de eso, ¿no? No. Nada más dice el tipo de sangre, tipo de licencia, que uno es donador, ¿verdad? Nada más, no dice nada más. Sí. Sí. Ahí todavía está uno más anónimo. Ahora me he preocupado si se me cayó Sí, en claro. algún lado. Entonces, y además en la cédula, en la licencia, viene una banda electromagnética, esas que leen de lectura, ¿verdad? Donde debe haber un montón de otros datos Probablemente. que no están. Bueno, está en la cédula también. En la cédula La también cédula está esa otra parte. De manera que ahí podría estar todos esos otros datos anónimos, nada más para los efectos de la lectura. Ahora me Pero preocupé. es una porque ando sin necesidad, la digamos, cédula. en este momento, estar fregando sobre eso en la cédula. ¿Verdad? No tiene ninguna trascendencia ni importancia, me parece a mí, hoy, ¿verdad?, en eso. Pero ahí están haciendo un alboroto alguna gente en relación a la F o a la M del sexo fanático, moderado, ¿fue como dice? Sí. No, lo que pasa es que incluso hay por ahí Fan alguna... del sexo. Eso fue una decisión del Tribunal Supremo de Elecciones, Sí, claro. ¿verdad? Además. Sí. Entonces, no han faltado los que empiecen a despotricar contra el gobierno por eso. ¿No? El tribunal es otra cosa. Pero además hay gente tan absurda que hasta ha insinuado la posibilidad que por quitar
esa F o esa M en la cédula podría haber hasta fraudes electorales. Que es absurdo ya. ¿Por qué chillar? Bueno, ahí hay una especulación ahí sobre eso. Es un Sí, absurdo. que yo vaya y vote primero como mujer y después como hombre. Sí, es un absurdo. Con esta cara imposible. ¿Ah? Es No, absurdo. no. Siempre Sí, va a sí. existir el padrón fotográfico en Costa Rica. Pues claro. Sí, claro. Es como que te la buena que mira, es cierto que este año van a poner el padrón getográfico. Ahí solo cabría aquella famosa jeta Sí, de Díaz Ordaz. El mexicano, Sí. que lo sacaban casi como caricatura Que permanente. le decían presidente. Ajá. Le decían el presidente. Sí, claro. Y creo que no me acuerdo si era en México que también había un candidato presidencial o un presidente que era muy orejón. Y entonces usaban la oreja así como para símbolo de que siempre estaba oyendo al pueblo. Pero como a esas cosas en Qué orejón política. son Oscar Arias. A propósito de México, qué horror cómo matan gente. Es decir, Sí. yo no había visto en la historia en México. Ahí matan lo que- periodistas, pero matan periodistas, políticos, matan políticos, alcaldes, matan... Pero eso que- estudiantes. No, pero yo vi un dato. Dicen que los secuestran y es que los matan, los disuelven en ácido. Hombre, es una cosa horrorosa. Un dato que vi que, Peor que en Venezuela. que 73 candidatos para estas elecciones que vienen. Yo como yo solo me fijaba en que eran presidenciales, pero hay otras cosas. Y alcaldes y 73 candidatos Sí, han sido asesinados. Puchica, sí. dice No, lo- 90 y pico. Ah, bueno, todo. Qué ganas de sí. ser candidato en esos Sí, países. como que disuade. Yo creo ¿verdad? que la Como- muchacha renunció por eso, para que no se la vuelen. La candidata. Ah, sí, mujer, es que, se retiró. y todavía hubo un periodista que convocó a asesinar al candidato de la oposición a la presidencia. No, lo echaron, claro, después, Sí, claro. pero ¿cómo? No, así está. No, Se ha convertido en un argumento político ya, el asesinato. Y ya uno no puede pensar que no hay, es imposible que sean tantos sin que haya contubernio con autoridades de algún rango, ¿verdad? ¿Cómo? Tiene que haber. Tiene que haber, entonces de ahí. Y de todo tipo, políticas, judiciales, Exacto, militares, sí, de sí. todo tipo. Ahí no es solo un problema tremendo. mafioso. Cuando oí a Trump, ya mencioné el diablo, a A propósito de Trump Trump. haciendo una comparecencia Creo ante... que eran animales ¿Cómo? que eran animales los. Sí, eso. Eso, que Él los inmigrantes eran animales. volvió, eso ya lo había dicho una vez, y volvió a llamar animales a los inmigrantes. Noté que en una agencia de prensa, cuando presentan eso, seguro para curarse en salud, dicen que le dijo animales a los miembros de la salvatrucha, pero viendo el video, oyéndolo, en ninguna parte mencionó a la salvatrucha, se refirió a inmigrantes. Acordate cómo quisieron corregir aquello que había hecho, que yo lo oí, de los haitianos, los salvadoreños y no sé qué otros, que dijo que Shit eran, nations. sí, que eran países de mierda, pero así lo dijo. Sí, claro. Ay, después lo empezaron a cambiar, que él no había dicho eso, que esa no era la palabra. Servirles, ¿no? Pero las barbaridades que este hombre hace y que son tan evidentes, estaba contando, recordando en 3 días con respecto a la cuestión ecológica. Primero, abolió el programa de la NASA para el monitoreo de la concentración regional de CO2. Es muy complejo eso, pero es un sistema muy sofisticado que permitía, pues, un poco indicar que tal país está fallando en sus metas. Bueno, y uno se pregunta por qué, si eso era el mejor instrumento que tenía la humanidad para hablar de esa cuestión. Entonces, como 2 días después de haber hecho esa barbaridad, aparece un informe de un observatorio que se considera el clásico, el más bien establecido, que está en Hawái,
sobre la concentración de CO2 en la atmósfera. Y resulta que se había dicho que pasar de 400 partes por millón era funesto. Pero entonces en este mes, el 15 de mayo, hubo el récord de 417,17 partes por millón. Sí, O sea, sí, sí. un récord. Pero enseguida viene la aclaración de por qué Trump está tomando la primera medida de abolir el programa de la NASA. Resulta que anuncia que va a crear un consejo especial que va a tener como propósito promover el consumo no dice sostenible, el consumo limpio de combustibles fósiles. Caramba, eso es como decir enanos altos o sí, gigantes sí. bajos. Sí, 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 sí. Y entonces ahí explica, claro, él está en contubernio con la industria del carbón y de todas esas cochinadas. Abrió todas las minas. Y entonces, claro, si no hay control por arriba, la NASA no puede decirle al mundo que Estados Unidos se está ensuciando más de la cuenta, como tampoco va a decir que lo está haciendo China o que lo está haciendo la India, ¿verdad? Pero es que esa es la tragedia. Entonces, eso es un golpe al Tratado de París, ese. A propósito de Trump, ese cambio a la embajada de Estados Unidos a Jerusalén ha creado una nueva situación de conflicto en la región. Totalmente. Claro, claro. Más de 80 muertos, manifestaciones, la cumbre de los países árabes, 54 países reunidos ahí en Turquía, creando más tensión. Y un paisecillo como Paraguay y Guatemala, Sí. modificando también la embajada para meterla ahí en Jerusalén. Oye, yo tenía la idea... El payaso ese de Guatemala yéndose detrás del otro de Trump. Aparentemente estaba Payaso en el equivocado. buen sentido. Eso. Sí, 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 su no, oficio. Ese era Es su oficio. Noble oficio. Que en Noble tiempo oficio, son de lindos los payasos. Luis Alberto Monge, que había sido embajador en Israel, que se había pasado la embajada a Jerusalén también. No, pero con Luis Alberto no. Por eso yo tenía la No, impresión. eso fue con Oscar. O con Oscar Arias fue el que la pasó por eso, pero sí y está. reconoció al Estado palestino. Sí, sí, sí. Ahora, el que sí. pasó a Tel Aviv, sí, claro. a Tel Aviv, claro, sí, claro, claro. fue en el gobierno de Oscar Arias. Sí, claro. Sí. Sí, Así sí, fue. claro. Siendo uno de los últimos países que la tenía ahí, de paso. Que eran ya Creo que Salvador y Costa Rica Sí, sí. fueron los últimos. los últimos, sí. Sí. Ahora regresa a Estados Unidos, Paraguay y Guatemala. Sí. Casi nada. Es como cuando don Abel Pacheco nos metió con Tonga en la ¿A la en guerra? la coalición de Irak. Sí, claro. Con Tonga. Sí, sí. Qué horror, ¿ah? Pero bueno, espero que ahora no se cometa esa barbaridad, porque es una barbaridad. Y el Es pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica diciendo que no podíamos estar ahí dando instrucciones a don Abel Pacheco para que nos retirara de ahí, hace la gestión y el gobierno de Estados Unidos dice que no, No, ahí no. que ya habíamos firmado. Claro, claro. Sí, Lo claro. cual demuestra la importancia que el gobierno de Estados Unidos le da a la firmita. Bueno, A la firmita de Costa la firmita, Rica. sí. Qué horror, ¿verdad? Pero de todas maneras, por lo menos no hicimos el papel de El Salvador y Nicaragua y de Dominicana, que mandaron ilustradores de botas para el ejército de los Estados Unidos a Irak. Sí, pero en época de Chico Orlich mandamos policías a la invasión de República Dominicana. bueno, Por dicha Abel Pacheco tampoco se le ocurrió mandar policías para limpiar las botas ahí en los cuarteles de Irak. Simbólicamente, sí, claro. Sí, los soldados A mí salvadoreños una de eran los las- mejores limpiadores de botas militares del mundo. Me llamó la atención la conferencia internacional que dictó el primer ministro de Israel, ¿cómo se llama? Netanyahu. Netanyahu, el relajo. Benjamín Netanyahu. Sí, que resulta que toda la información que dio, que era de la inteligencia,
era de hacía 6 años. Sí, ¿verdad? sí. Hombre, un descaro, ¿cómo es eso? Eso Y es el un- que le señaló eso fue Putin. Él fue a visitar a Putin para explicarle todo. Y Putin le dijo, pero si este informe esto lo tenemos aquí de hace 6 años, suyo. Qué vergüenza. ¿No? No, eso es terrible porque Y entonces Estados Unidos va detrás de Netanyahu, ¿verdad? Porque así es. estaba así recordando cuando Estados Unidos, Trump, no Estados Unidos, porque es que esa confusión, ¿verdad? Y no es Estados Unidos, la población de Estados Unidos no está informada y generalmente ignora la mayoría de las cosas. El presidente de los Estados Unidos decide retirar a Estados Unidos de un convenio al que se había llegado con Irán y otros países Sí, de importantes. control, Claro, de control de claro. armas nucleares. Entonces, al hacerlo, lo haces prácticamente sin consultar con sus socios Sí, así es. de Europa, porque claro, con Rusia jamás, ¿verdad? Pero entonces, inmediatamente surge una especie de rebelión. Una especie de rebelión, porque los vasallos son vasallos siempre, pero tanto Francia, Inglaterra, Alemania. Gran Bretaña y Alemania sostiene su posición. se plantan un poco. No, un poco no, Bueno, muy claro. Bueno, un día esto les tuerce en el cuello, pero yo creo que siempre se va a hacer resultar así. No sé. Pero bueno, digamos, yo no soy tan esperanzado. Acuérdate que en la lista de ese pacto están China y Rusia. Sí, pero ahí, bueno. Sí, por eso. Sí, es un conglomerado de naciones ya combinadas ahí que yo no creo que Estados Unidos se ponga a jugar con eso. Bueno, pero Muy acuérdense que delicado. hace como 2 semanas Macron estaba haciendo de virrey ahí en Washington y dejándose toquetear todo. Pero bueno, eso es la parte folclórica del asunto. Sí, bueno, eso fue fue cuando le recomendó que mejor hicieran unas reformas y tal. Ahí, Y además de quitarle las basuras de aquí, del hombro, entonces... ¿verdad? Y jalarlo así para que saliera corriendo con él. Sí. Pero La caspa, no las basuras. La caspa. leyendo al sempiterno Stefan Zweig no en novela, en un ensayo, te cuento una El cosa. sempiterno. Él era, en 1917, la Primera Guerra Mundial no había terminado y él estaba reclutado y pidió permiso para ir a Suiza. Él estaba en el ejército austriaco y se lo dieron con muchas dificultades porque tenía que ir por una razón académica. Y entonces pasa por Estrasburgo y se entrevista por accidente con 2 líderes austriacos muy importantes, que eran católicos, de un partido católico que había. Y se llevó la sorpresa de que ellos, ya había muerto el viejo emperador y estaba el nuevo emperador Carlos, hablaron abiertamente de que Austria tenía que hacer la paz separada con a Inglaterra y desligarse del militarismo alemán. Y dice que él quedó como pasmado porque eso él lo pensaba, pero jamás lo iba a decir. Y esos 2 señores lo estaban diciendo. Y entonces dice, ¿cómo habría cambiado el mundo si esos 2 señores, cuando después llegaron a ser, uno de ellos, el primer ministro, o canciller, hubieran insistido en eso? Pero no, después se olvidaron del asunto. Por eso lo mencionaba, que se hicieron los tontos. Y entonces de ahí siguió la yunta. Sí, claro. ¿Y cómo hubiera cambiado el mundo también si los alemanes no le ayudan a Lenin a llegar a Rusia? Sí, claro. Ese es el problema de la guerra también. Sí, claro. Y le dan el tren blindado para que llegue a la estación de Finlandia, famoso. Sí, es que jugar con fuego es difícil, es complicado. De pronto no hay como dimensión de hasta dónde van a llegar los acontecimientos históricos. Se quema uno, ok, señor.